Del Instituto Cervantes de Amán, pero que también ha pasado por Lisboa, por el Instituto Cervantes de Lisboa y por Portugal, donde entró en contacto con la escena lírica portuguesa. Y gracias a ese contacto tenemos hoy aquí a Filipa Leal, que es una de las nuevas promesas de la poesía portuguesa, que ha sido incluida en la lista de los 10 talentos portugueses para la próxima década. También es periodista y ha publicado tanto en España como en Colombia y ha sido traducido en Alemania, Italia, Croacia, Venezuela, Bulgaria, pero también en Grecia ahora. Y Mafalda Veiga, que es cantautora, cantante, compositora portuguesa, que hasta ahora ha lanzado ya creo que 12 álbumes. Nos acompaña también Cristina Huertas, que va a hacer la traducción de esta charla al griego. Si todos entienden español, portugués. ¿Entendéis español todos? No. Si hay alguno que no, Cristina está aquí para ayudar a hacer esa traducción. Así que me gustaría dar las gracias a la Embajada de Portugal, a TAP Air Portugal, a Kiklos Travel, al Instituto Camões y a la Escuela Abanica por hacer posible esta charla. Así que le cedo la palabra a Juan Vicente Pequer. Muy bien. Gracias, Cristina. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, para mí es una alegría. Bueno, una alegría y una especie de también, ¿cómo decir? Una misión un poco complicada, presentar en Grecia, yo como poeta español, presentar a dos figuras de la cultura portuguesa contemporánea, una en el mundo de la canción y también de la poesía cantada, y otra en el mundo de la literatura, el periodismo y sobre todo la poesía, pero también en el guión. Ahora hablaremos de la labor de cada una. Y a mí me gustaría que, y les pediría por favor, yo sé que estas cosas si las preparas salen mejor, o no. Yo me las he preparado, pero a mí me gustaría que ellas fuesen quienes se presentasen a sí mismas, ¿no? Es decir, yo, quizás si fuesen desconocidas, podríamos fingir que somos desconocidos y preguntarles de cero, pero la verdad es que yo las conozco y las quiero y las admiro a las dos. Conocí primero a Filipa Leal, porque cuando yo llegué a vivir a Lisboa en septiembre del 2017, en septiembre del 2017, me habían hablado de la librería más antigua de Europa, que está en Lisboa, no sé si la conocéis, es la librería Bertrand, muy cerca de la estatua sentada de Fernando Pessoa, y es una librería maravillosa, de madera, preciosa, que está funcionando desde el siglo XVIII. Me fui a la sección de poesía y cayó en mis manos un librito que se llamaba Bema Quinta-feira, Ven el jueves, y entonces, bueno, lo abrí al azar y el poema que leí me encantó, y entonces lo compré. Ese libro, Ven a Quinta-feira, es un libro de Filipa Leal, y poco después quiso el azar que me invitasen a una exposición de fotografías de Daniel Morszynski, y estando allí con otros amigos, alguien me dijo, mira, que te voy a presentar a una poeta, y ahí estaba, y me dicen, Filipa Leal. Y yo creo que la asusté, yo creo que te asusté porque yo la acogí, la abracé y la levanté. Entonces, claro, pobrecita, claro, dice, un desconocido que me coge así, que me abraza, ¿quién es? Pero yo estaba, claro, feliz de recién llegado a un país, leer a un poeta y conocerla inmediatamente, ¿no? A partir de ahí me une una amistad feliz con Filipa, porque bueno, nos queremos, nos admiramos. Ha presentado mi libro portugués en la librería Ler Devagar, y luego a través de ella, y fue en el encuentro, ¿en qué encuentro fue? En Douro, el Festival do Douro, Festival Literario do Douro, del Río, Douro, sí, arriba. En el Festival del Duero, arriba, era un festival donde estaba también
Mafalda Veiga, ¿no? Y además tuve la sorpresa, el honor de que me invitaran a un concierto de Mafalda Veiga. Yo reconozco, yo a priori no conocía a Mafalda Veiga, ¿de acuerdo? Y entonces, pero me invitan a un concierto. Hay un concierto de Mafalda Veiga. ¿Dónde? En la Plaza de Toros de Campo Pequeño, en la Plaza de Toros. Lisboa tiene una plaza de toros que es como un templo ortodoxo ruso, o sea, unas cúpulas maravillosas, liberties preciosas. Entonces vamos allí y veo una cola inmensa y la plaza de toros estaba absolutamente llena, se habían acabado las entradas y vi miles y miles de personas con los móviles encendidos cantando sus canciones. Comprendí que las canciones de Mafalda Veiga han acompañado, han enamorado, porque como dice Filipa Leal, los poetas y los cantantes somos como una agencia matrimonial, o sea, sin darnos cuenta, una agencia involuntaria. Es decir, ayudamos a la gente a casarse o a enamorarse con los poemas, con las canciones. Yo creo que los cantantes todavía más, por supuesto. Y ahí comprendí que Mafalda Veiga era no solo muy admirada, sino muy querida, que hay una diferencia importante entre la admiración y el cariño que Mafalda despierta. Luego comprendí que Mafalda es una cantante, una niña prodigio casi, ¿no? O sea, es decir, o un adolescente prodigio, que no ha dejado de ser un adolescente prodigio, porque tú sacas tu primer álbum, no, tu primera canción con 18 años. Sí, más o menos 19, por ahí, sí. Y desde entonces a hoy ha publicado 12 álbums con canciones que son emblemáticas y que son la banda sonora de, yo diría, varias generaciones ya. No quiero llamarte mayor, pero no, pero es verdad, sí. Pero creo que hay mucha gente, porque luego me di cuenta, ya siendo amigo suyo, que ir con ella era despertar la admiración. O sea, hacia donde llegaba, oh, Mafalda, fírmame. Es decir, que es una persona... no es fácil. No es fácil, quiero decir, que la gente le viene a saludarle y con mucho cariño, sobre todo con un gran cariño. Entonces, comenzamos por ti, Mafalda. Preséntate tú, o sea, cuéntanos un poco cómo has llegado. Tú eres de una familia que procede del Alentejo, ¿no? Sí, mi familia casi toda es de Alentejo, que es una región de Lisboa, una región de Portugal que no está lejos de Lisboa. Así que yo fui a nacer a Lisboa y ya regresé a la casa de mis padres. Y es una región muy especial, con un paisaje muy especial, muy amplio, muy plano, muy bonito y con una música también muy especial, que tiene un lado árabe muy importante también, que conserva muchas raíces. Estábamos hablando de eso el otro día, en su dialecto, en palabras típicas que se utilizan, que son muy de aquella región. Y bueno, después en determinado momento, cuando yo tenía como 8 años, toda la familia se fue a vivir a España y ahí estudié y viví hasta los 16. En Extremadura, ¿no? En Extremadura y Sevilla un poquito también. Mi padre estaba más en Sevilla, bueno, se dividieron un poquito y ya cuando regresé pues me fui a Lisboa y me quedé. Pero entre todo esto, la verdad es que en mi familia hay pintores, hay toreros. Bueno, esto me llamó mucho la atención. Tú tienes un tío torero, torero a caballo. Un bisabuelo torero. Un bisabuelo torero y un tío rejoneador. Abuelo torero que ha sido muy famoso. Y otro tío guitarrista de fado. Guitarrista de fado, sí. O sea, sí. Tú eres portuguesa. Sí, y la música para mí empezó con el fado, porque mi tío, que era el más pequeño de los hermanos, 8 hermanos, me enseñó a cantar fados, porque así practicaba conmigo, ¿no? En las fiestas en casa, familia muy numerosa, mucha gente, y en todas las fiestas pues yo cantaba algunos fados que eran siempre muy trágicos y que yo no los entendía para nada, pero bueno, y los cantaba fatal, así que lo que me salvó fue que mi padre me regaló una guitarra cuando yo cumplí como 11 años y ya dejé a mi tío en paz y empecé yo a componer mis canciones, la primera con 13, por ahí, 12, 13, y ya fui en español primero porque era donde vivía y ya después en portugués cuando regresé. Y después un amigo de mis padres
resulta que le gustaba lo que yo hacía y yo ya estaba estudiando literatura en la Universidad de Lisboa y me propuso grabar algunas maquetas para enseñárselo a una disquera y fue lo que pasó, así que firmé con EMI, dicen los ingleses, sí. Bueno, EMI, y salió el primer disco cuando yo todavía estaba cursando segundo de literatura portuguesa e inglesa. Que esa era Pájaros del Sur, ¿o no? Exacto, el primero. El primero fue Pájaros del Sur. Y ya eso decidió mi profesión. Así que de pintora, que también pensé que iba a ser, pues pasé de pintora, escritora también acabó por ser solamente de las canciones y la música acabó por ser la concentración de todos mis afectos artísticos, de todas las formas de expresión artística que a mí me agradaban. ¿Y tu primer disco es del 80 y poco? ¿82, 83? 87, final de 87. Ah, sí. Ah, la primera canción es del 83 y luego la... Esa primera canción fue de un festival en la escuela. Ah. Gané un premio nacional, pero era a nivel del colegio, vamos. Y ya después entró en el primer disco en el final de 87, sí. Y empecé a tocar con banda, con músicos en 88. Y a partir de los años 80 ya está el último disco, que es este, ¿no? Praia. Sí. Tú, o sea, ¿cómo? Pero esta pregunta no te la voy a hacer a ti, esta pregunta se la voy a hacer a Mafalda. A Filipa. Es decir, a Filipa, perdón, ya me estoy. Tú, como portuguesa, como poeta portuguesa y periodista portuguesa, ¿cuál crees que es la clave, el motivo por que Mafalda Veiga ha llegado al corazón de los portugueses y de alguna manera es una persona tan emblemática y tan querida en Portugal? Buenas tardes a todos. Primera cosa para decir que yo no hablo español, nunca he vivido en España y voy a hablar un portuñol, eso que lo sé por intuición apenas. Habla bastante bien. Entonces me perdonen si hago errores en esa conversación. Mafalda, yo escuchaba su música y sus canciones 30 años antes de la conocer, desde muy niña y hasta hace 4 años que la conocí personalmente y cuando la conocí le he mostrado que tenía todos sus discos, como todos tenemos, y siempre que conoce a algunos amigos míos le dije, porque esa canción o esa es la que me gusta más. Y mi jefa, se dice, en mi trabajo, el otro día me dijo, ¿tú conoces a Mafalda Veiga? Tienes que presentármela porque yo he casado con su música cuando entré en la iglesia. Entonces, es impresionante. Mi padre ha ido también a su concierto en Oporto, porque yo soy de Oporto, no en la Plaza de Toros, pero en el Coliseo de Oporto, que es muy grande también. Y mi padre en el final me dijo, pero esa canción también del Viejo, que tiene una muy famosa que se llama El Viejo, que escribió cuando tenía 17 años, imagínense. Y mi padre, que tiene 74, se ha quedado muy sensibilizado con esa canción. Y en el final me dijo, ¿y esa es de quién es? ¿Quién la escribió? Todas las canciones que Mafalda canta son suyas. Ella las escribió y las compuse. Y él se ha quedado muy impresionado porque es una canción que él pensaba que solo alguien mucho mayor podría entender. Entonces me parece que Mafalda tiene una empatía absoluta con la humanidad. Desde todas las edades. Te agradezco mucho. No, es que mis sobrinas la cantan, como mi padre lo encantó, que no canta muy bien, no canta en conciertos tanto, pero la sabía también. Es impresionante lo que Juan decía, no hay un concierto de Mafalda en que todo el mundo, de todas las edades, no sepa todas las canciones, de la primera a la última. Eso es impresionante. Normalmente iban es mi amiga, yo le pago todos los meses. Incluso vamos a... Yo vi un concierto de Pink Floyd y aún así no sabía todas, ¿no? Quiero decir, no es normal cuando se sabe todas las canciones de un cantante. Me parece que eso viene también no solo de un talento, como decías, de ser genial, pero también de una empatía, de una sensibilidad que nos toca a todos. Yo lloro en sus conciertos y conozco sus canciones muy bien, pero es siempre como la primera vez. Entonces,
tiene mucha suerte en tenerla aquí. Y tu relación con España, tú has vivido en España, tú hablas perfectamente español, tú cantas también. Ya se me está olvidando un poquito. ¿Ah, sí? No. Sí, ya esas expresiones más rápidas de contestar algo más rápido, pues ya no me sale. ¿Ah, sí? Ya no me sale. ¿Y cómo fue? Pero cuando llego a España sí cambia un poco el chip, cambia y empiezo a pensar en español, pero ya no estoy, bueno, como cuando tenía 15, 16 y salía todas las noches con mis amigos y uno sabe otro tipo de idioma que es el que habla la gente. Pero tienes canciones de en todos español. Los días. Tengo canciones en español, sí. ¿Y te Aunque mueves? no todas las que tengo en español, por ejemplo, hay una que no es la letra no es mía y que fue una letra que apareció en el colegio y yo tenía como 14 años, fue 2 años antes de volver a Portugal, y era una letra muy impresionante sobre un soldado durante la Guerra Civil Española y yo la musiqué. Y cuando la grabé, pues la buscamos en todas partes, sociedad de autores españoles y tal, y no encontramos la autoría. O sea, supongo que es de un cancionero de la guerra, pero no hay un nombre, no hay un autor. Así que está como anónimo, la música es mía, pero esa letra en español no. Hay otras que sí las compuse en español, por ejemplo, una de ellas que la canté en el anfiteatro del museo, en el auditorium del museo. Esa la hice para un trabajo de español en la universidad, porque la verdad es que ya estaba trabajando mucho, tenía conciertos y tenía de opción, podía elegir la lengua española. Y a mí me iba bien, ¿no? Porque era una asignatura que me sería fácil y no me llevaría tanto tiempo, porque ya no tenía mucho tiempo, estaba tocando todos los días. Y así que hice como trabajo, había un trabajo que presentar y hice una canción que se llama Llovizna, que está en mi segundo disco y que fue para presentarla en un trabajo de español. Luego hay un momento en tu carrera, creo recordar al principio de este siglo XXI, en que das el salto a Brasil, ¿no? O sea, creo que empiezas a ser muy conocida, muy querida en Brasil. Fue así una situación muy de azar. O sea, un productor de novelas, de esos telenovelas brasileñas de la Globo, descubrió mi disco, no sé cómo, y llamó a preguntar si podría utilizar 2 canciones en novelas. Así que lo que pasó fue que una de las novelas tenía como en la historia entraba un bar donde tocaban música en vivo, ¿no? Así que me invitaron a hacer un episodio y fui yo a tocar. ¿Apareciste tú en la telenovela? Sí, haciendo de mí misma, pero aparecí yo en la novela como invitada en ese bar y fue muy interesante la experiencia de participar en una novela de la televisión brasileña. Creo que te volvieron a llamar a otra, ¿no? Me llamaron a otra, pero en esa ya no he sido actriz. Pero ¿hiciste la banda sonora o por lo menos alguna Utilizaron canción? algunas canciones, sí, algunas canciones. En esos momentos, y mi hermana vivía allí y me decía, mira, aquí todo el mundo sabe las canciones. Y hubo un brasileño o 2 que grabaron también algunas canciones mías. Sabor da Paixão se llamaba la serie, ¿no? Una de ellas. Y otra señora otra era Señora del Destino. Señora del Destino y Sabor de la Pasión. ¿Cómo es? A ver, tú en algún momento te sentiste también tentada por la literatura y por la poesía, y creo que estudiaste filología, ¿no? Uh-huh. Incluso hubo un momento después entre la primera canción y tu primer álbum que hubo ahí un impasse, unos años en que te dedicaste a estudiar pero... No, yo la verdad lo hice al mismo tiempo. ¿Fue al mismo tiempo? Sí, yo tenía que terminar el curso porque mi padre estaba todo el día diciendo que lo tenía que terminar, estaba muy preocupado. Y yo me acuerdo que una vez toqué, ya un montón de gente viéndome y al final estaba un periodista, le preguntó a mi padre, ¿y qué le pareció su hija y tal? Y mi padre, bueno, por lo menos terminó su curso, que era lo que me interesaba a mí. Ha sacado buenas notas. He sacado buenas notas y eso era lo importante. Y tú publicaste un cuento, ¿no? ¿O has publicado algo más? Además de las letras de tus He publicado un cuento
infantil. He publicado también un songbook. Y he publicado cuando hice 30 años de canciones, he publicado este libro con una pintora portuguesa que se llama Ana Vidigal, que es muy conocida y que ha hecho dibujos originales para una canción. La verdad, hizo un dibujo para cada verso de una canción. Y al mismo tiempo también fue una idea de Filipa que me desafió para elegir algunas canciones e invitar a algunos amigos a decirlas sin la música. 30 canciones porque eran 30 años. Tú fuiste uno de mis queridos invitados y algunos actores, músicos, amigos de Filipa también, algunos amigos y 30 personas. Y me di cuenta que algunas canciones, que algunas letras, porque para mí está todo muy conectado, ¿no? La música con las palabras, algunas conseguían vivir solas o tenían la capacidad de vivir un poquito más independientes de lo que yo creía, y eso me gustó mucho. Sí, me gustaría preguntaros a ambas el vínculo o la relación que vosotras veis entre la poesía y la canción. Es decir, la poesía en sus orígenes comienza como canción, con la lírica, como cantigas, como jarchas, como trovadores, juglares, etc. Y a lo largo del tiempo, digamos que es en el siglo XX cuando esa tradición musical y sonora se rompe de alguna manera con la poesía contemporánea, y quizá los que nunca perdieron esa tradición sois los cantantes, ¿no? Pero me gustaría un poco, tú como poeta, tú como cantante, que me habláis un poco cómo veis esta relación, o cómo veis la poesía como canción, la canción y tus canciones como poesía. Yo no sé si es una tontería de pregunta, pero bueno, lo mismo puedo hacer otra también, ¿eh? Bien, lo que me parece es que la poesía no vive sin un cierto ritmo, aunque no sea necesariamente música, o que no sea un soneto, o que no sea con rima particularmente organizada, o no sé, secuencial. Me parece que el ritmo es, con la síntesis, dos de los aspectos importantes que siguen siendo importantes en la poesía, me parece, cuando la escribimos, y que le torna un poco diferente de la prosa, de lo que escribimos en ficción. Cuando me preguntan, ¿por qué dices que eso es un poema si no rima? Hay muchos lectores que aún siguen preguntando eso, y yo no sé explicar porque me parece que cuando empiezo escribiendo un texto, yo sé si estoy escribiendo un poema o si estoy empezando un cuento o otro texto de otra manera. Pero para mí, no sé si para el lector, siempre siguen teniendo esa musicalidad o ese ritmo que también yo leo poesía, hago recitales desde muy niña, desde los 23, hace 20 años, que empezábamos en cafés y bares en Oporto, y decíamos muchos de nosotros, íbamos y llevamos libros de poetas que nos interesaban, y decíamos poemas y bebíamos unas copas y todo eso, hasta que teníamos coraje para decir nuestros poemas, los que escribíamos. Pero me parece también por eso que esa tradición de lectura en voz alta, ¿se dice? Sí. Ahí también se nota que hay un ritmo que es diferente en la poesía. Sí. No sé si concordas, también eres poeta, puedes contestar eso. No, bueno, yo creo que la poesía tiene vocación de voz, y para mí la prueba del 9 para ver si funciona un poema es leerlo en voz alta. O sea, leerlo en voz alta. Y creo que la poesía la leemos en voz alta, incluso en voz alta cuando estamos solos. Hay una voz alta interior que la poesía tú la lees en voz alta dentro. O sea, hay como un teatro dentro, y es el tono. Es como, tú dijiste una vez una cosa muy bonita, que es que un poeta tiene vocación, es un actor frustrado. Es decir, es alguien que, y nuestro padre Fernando Pessoa dijo, poeta un fingidor, es alguien que interpreta una voz. O sea, hay algo de dramático, quizá eso también es propio de la poesía, cuando se habla
se habla en un tono, con un personaje, con una voz que tiene un ritmo, que tiene una voz. Yo creo que es fundamental la voz. No sé qué piensas tú. Yo creo que con la música estoy muy acostumbrada a construir con un cuerpo que tiene una métrica, ¿no? Entonces, cuando escribo hay una necesidad de capacidad de síntesis, de ser capaz de que quepa en aquella estructura física no es un poema, pero es la letra de una canción. Todo lo que yo quiera decir, todo lo que me haga falta decir en esa canción tiene que caber en esa estructura, ¿no? Exacto. Y tienes tiene la talla. Si no es aquella talla, pues no te sirve. No entra. No entra. Pero creo que toda la poesía tiene musicalidad, toda. Y yo cuando leo poesía, que me gusta muchísimo, creo que encuentro la respiración, la musicalidad, e incluso cuando, pero eso ya es una cosa de cada uno, a veces cuando leo determinado poema de alguien, pues puede parecerme que le falta una palabra o que le sobra. ¿Sabes? Tú sientes un ritmo, sientes una musicalidad y en toda poesía, creo yo. Con las canciones es distinto porque la verdad no son tan libres, tienen ese cuerpo que es creado. Puede ser al mismo tiempo o puede ser primero, hay quien escriba primero la música y luego encuentre las palabras y escriba las palabras para aquella música. A mí me resulta más fácil hacerlo todo al mismo tiempo. La música va trayendo palabras y voy construyendo al mismo tiempo y suena que es un cuerpo para mí. Pero hay mucha gente que lo hace distinto, incluso compañeros míos con quien hablo de eso, que primero normalmente hacen la música y después están con la música en la cabeza y les van saliendo las palabras y las escriben después. Pero tiene ya esa métrica de la música que ya tienen en la cabeza, ¿no? Y hay poetas que, por ejemplo, José Hierro, el gran poeta español, que me contaba que él partía de un ritmo, que a él lo que lo llevaba era una música, sí. Que él comenzaba con un ta-ta-ta y ahí le venían las palabras y las metía en ese ritmo. Esa idea de que quepa, de meter, de coincidir, ¿no? Como si tuvieras que subtitular una película y tienes 25 caracteres, un tuit, ¿no? Y tú has hablado de la concisión. Fernando Pessoa decía concisión, lujuria del pensamiento, lujuria del poeta. Y paso a ti, y paso con Pessoa. Pessoa, que es... yo soy el hijo de Pessoa, yo soy el hijo que Pessoa no tuvo, heterónimo póstumo de Pessoa. Y la primera pregunta es una pregunta un poco absurda, es decir, ¿cómo hacéis los poetas portugueses teniendo a Pessoa encima? O sea, ¿cómo escribe uno en portugués después de Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo Suárez y el propio Fernando Pessoa? Es decir, una literatura entera escrita por un señor que murió a los 47 años allí en la Baixa. Yo contaba a Juan hace unos días que ahora mismo ha salido en Portugal la traducción de una biografía muy interesante de Fernando Pessoa, de Richard Zenit, que es un americano que vive en Portugal hace muchos años y que es un pessoano muy dedicado. Y ha publicado primero en inglés y estuve en la lista de finalistas del Pulitzer con esa biografía. Y yo la empecé leyendo, ha salido esa semana en Portugal, la semana pasada. Él dice una cosa impresionante en la introducción, dice que, claro, Fernando Pessoa tenía más heterónimos do que esos que decimos, pero los heterónimos con fecha de nacimiento, de muerte, con toda una biografía también, con una biografía más organizada, no sé, son esos Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis y después Fernando Pessoa ortónimo. Y él escribió en la introducción que es impresionante que con esos cuatro el mayor poeta portugués del siglo XX era Fernando Pessoa. Y eso es realmente impresionante, que el mayor poeta ser los cuatro mayores, como diría Richard Zenit. Me parece que seguimos escribiendo, ¿no? No es posible. ¿Cómo escribes tú después de Cervantes?
¿O cómo se hace eso? Cervantes no eras poeta. Seguimos escribiendo porque somos muy responsables, sí, exacto. Quizás un poco narcisistas, no sé si así se dice, y porque no podemos hacer otra cosa. Yo tenía 11 años también. Yo soy la hija del medio, no sé si así se dice. Sí. Entonces, mi hermana y mi hermano tuvieron muchas actividades extracurriculares, ballet, karate, natación, aprendieron a todo eso. Y a mí se olvidaron mis padres. Entonces, a lo mejor porque se olvidaron de me dar clases de otras cosas, era fácil, ¿no? Es un papel, yo no sé hacer nada más. Yo escribí en un poema y no es tan irónico así, que soy apenas dices. Soy solo el contrario, el revés, de un analfabeto. Yo solamente sé leer y escribir, pero aún sigo intentando aprender a escribir y a leer mejor. Tenemos portugueses, y qué portugueses en la sala, y hay una escritora portuguesa, Agostina Bessa Luís, que tuvo como muy joven periodista, ahora es el centenario de Agustina, como muy joven periodista tuve la oportunidad de entrevistarla, estaba llena de miedo porque ella no quería ser fotografada ya, tenía 80 y algo, algunos años, y entonces tuve que ir sola, no con el fotógrafo, porque cuando un periodista va con el fotógrafo, aún así se siente un poco más confortable de ir con un genio para lo entrevistar. Y ella me decía a los 80 y pocos años, me decía, sabe, yo sigo escribiendo y sabe qué más, escribo bien, escribo cada vez mejor, me decía ella. Lo cogí para el título de la entrevista, escribo cada vez mejor, porque todos sabíamos que era una escritora genial, ¿no? Sí. Y entonces ella decirme, pero estaba hablando en serio, y me estaba diciendo que seguía, entonces me parece que solamente saber leer y escribir, que es como yo al revés de Mafalda, al contrario, no sé si así se dice, no he aprendido a pintar, ni a dibujar, ni a tocar ningún instrumento, aprendí a nadar sola porque mis padres, claro, se olvidaron que había esa hija, ¿no? Y esa ha sido mi suerte, porque como se olvidaran, yo leía sin parar porque era lo que estaba ahí, y empecé escribiendo porque era más barato y más fácil y no tenía que hacer nada, no tenía que ir a clases de nada porque no me llevaban. Entonces soy una escritora muy temprana, no sé si he empezado muy he empezado muy pronto, a los 11 años también, más o menos. He dicho a mi madre, ya sé, quiero ser escritora. Y mi madre me dijo, pero no se puede ser solamente escritor en Portugal. En Portugal no. Sí, era muy inteligente mi madre, entonces me dice, no, solo escritor no es posible, entonces tienes que coger otra profesión que pague las cuentas del escritor. Y claro. Entonces me torné periodista, y con la periodista pago las cuentas de la poeta. Es que mi madre decía, pero ¿por qué no escribes novelas al menos, hija? Porque nunca vas a vivir de la poesía. Claro. Y hay una cosa muy rara, me decías, hablábamos hace 2 días de la dificultad que los poetas, pero también los portugueses, tienen a asumirse como poetas. Los escritores, los novelistas normalmente dicen yo soy escritor, y los poetas es como si estuvieran diciendo yo soy Dios, yo soy un semidios. Entonces, difícilmente dije yo soy Filipa Leal, soy poeta. Y no, te preguntan en una aduana la policía y ¿qué le dices? Sí, que dices, soy poeta. Y yo decía, okay, ¿qué haces para...? Te puedes meter en la cárcel, claro. También, o no dejar pasar. No, pero sabes que, solo para terminar, mi madre en un encuentro de esos con toda la familia, esos encuentros en que se encuentra toda la familia que nunca se ha visto, con todas 100 personas o algo así, con una prima muy afastada. Yo estaba con mi madre y mi madre le dijo, ¿sabes? Y Filipa, mi hija, ella es poeta. La respuesta de la prima ha sido, sí, ¿y ha publicado algo? Sí, 12 libros, es poeta en el sentido en que ha publicado poemas, sí. ¿No? Es porque la poesía parece por veces un adjetivo, ¿se dice? Sí. Ser más poético, menos poético. Pensó que tenías un cuaderno en la habitación, ¿no? Sí, yo tenía un cuaderno. Entonces no somos llevados muy en serio. No sé, no sé si se pasa el mismo. Sí, bueno, claro, no, las familias no están contentas de que el hijo decida y si es la hija, me imagino que todavía peor. Poesía, como que sea actor, que sea, no sé, si cantante, no sé. Pero y luego eso, tú eras
yo quería preguntarte si en la larga, por las figuras femeninas de la poesía portuguesa y también por todos los padres y madres que tú has tenido en la poesía. O sea, ¿cuáles son los poetas que a ti más te han influido? Yo sé que Adilia López... Sí, pero Adilia López ha sido una cosa una relación muy rara, porque ha sido en la tesis de mestrado y ha sido una sugerencia de mi orientador, ¿se dice? De mestrado, y la odié. La primera vez que he leído, que literalmente quité su libro por la ventana, después lo cogí porque tenía que hacer ese trabajo. Y después he leído varias veces porque era una tesis sobre el cómico en la poesía. Y no me pareció cómico, me pareció que ella era un poco violenta con la feminilidad, no sé si se puede decir, que era un poco agresiva con eso con la mujer que yo era, me sentía un poco ofendida con su obra. Algo en su autoironía me... ¿Te hería? Sí. Pero después de la leer 2-3 veces su obra completa, me quedé un poco loca por esa obra, y entonces le escribí un libro, un pequeño libro, una plaqueta, un libro cómico que se llama Adilia Lopes, porque ella tiene un libro que se llama, conoce a Flor Bela Espanca, una poeta portuguesa, y ella tiene un libro que se llama Flor Bela Espanca por lo verbo, y yo he hecho porque espanca, ¿qué significa? Espanca significa bater con mucha fuerza, golpear. Golpear, sí. Pero mis primeros padres han sido Camões y Fernando Pessoa, porque mi madre recitaba poesía muy bien, y nos decía poemas de cor, de memoria, sí, que nos parecían sencillos porque era su voz, porque entonces los sonetos de Camões nos parecían fáciles de entender, ¿sí? ¿Se puede decir? Sí, claro. Y claro, Pessoa en el sentido más de esos poemas como "Ai, que prazer não cumprir um dever", ter um livro para ler e não o fazer, esa libertad de Pessoa, que en esa edad para nosotros era extraordinario. Entonces, esos han sido mis primeros amores, tengo que decirlo, sí. Y porque era la voz de mi madre, me parecía que yo pensaba que entendía. Pensaba que Camões era un amigo de mi madre que escribía aquello, que era un poco extraño, pero en su voz casi parecía comprensible. Y también lo mismo que, bueno, no, de otra manera, claro, tú no llenas plazas de toros porque no te has atrevido todavía a leer en la plaza de toros tú sola, pero podrías hacerlo porque tú ya tienes un poder de convocatoria, yo creo que notable. Es decir, tú eres, no diré la poeta portuguesa contemporánea, pero una de las portuguesas contemporáneas también más queridas. Yo creo que sí. Y ahora le voy a preguntar a Mafalda por qué. Es decir, ¿por qué crees que Filipa es tan querida como poeta? No de manera, claro está, un poeta no es un cantante, no es un futbolista, no es un actor. Es Nos decir, conocen siempre, tú puedes ir los por 500 la calle. lectores de Portugal de la poesía, ¿no? Los 5.000 lectores máximo en Bueno, pero China, tú has sido muy y los 500... No, un día me han dicho que la porcentaje es muy, muy, muy pequeña de lectores de poesía en todos los países, pero no sé cuántos somos en Portugal. Ya. ¿1000? No sé. No sé. ¿Puedes decir algo de la poesía? Yo creo que Filipa, yo ya conocía su poesía antes de conocerla, y todo el mundo que yo conozco conocía su poesía. ¿Lo ves? Y era lo que tiene su poesía de especial, primero es que es una voz única, o sea, es su voz. Uno sabe cuando lee un poema de ella, es de ella. No podría ser de otra persona, tiene una voz única y propia. Y aparte de eso, habla de una forma muy cotidiana de cosas muy complicadas, pero lo hace con una sensibilidad también muy propia. Y uno se identifica con esa sensibilidad. Y yo creo que tiene un talento enorme, y creo que es por eso que la gente siente tanta empatía también con su poesía, que es muy, muy, muy fuerte, muy, muy... parece fácil y sin embargo no lo es nunca,
parece que te está hablando de algo muy cotidiano y te está hablando de algo profundo, profundamente interior, y eso hace con que la gente se conecte mucho a lo que ella dice. Somos amigas, se nota. Sí. Bueno, eso lo facilita todo. Y tú has nombrado que hiciste tu tesis doctoral sobre lo cómico en la obra de Alexander O'Neill, de Jorge de Sousa y de Adilia López. ¿Cuál es el papel de la ironía, de lo cómico, del sentido del humor en la poesía y en la poesía contemporánea y en tu poesía? Mira, a mí me parece que en mi caso particular, en Portugal tenemos voces como esa de Alexandre O'Neill, que son voces impresionantes de sentido de humor en varios sentidos, porque no es solamente la sátira, pero también muchas veces un humor con más ternura, se dice en español. Esos tres poetas tienen humores distintos de esos que he estudiado en la tesis, pero el más conocido por el humor me parece que es Alexandre O'Neill, porque Eduardo Prado Coelho, que era un gran ensayista portugués, escribió sobre Adília Lopes, que es esa otra poeta que la he tirado por la ventana y después la he amado. Escribió sobre ella que Adília Lopes era el escritor más triste de Portugal. Entonces podrá entender que la he estudiado desde el punto de vista de cómico, pero sí, es muy fuerte también su autoironía, la manera como escribe sobre su misma y sobre las otras mujeres, sobre las relaciones de las mujeres. Dije cosas como que las mujeres son muy... No há ninguém pior para uma mulher do que outra mulher. Sí. Cosas un poco fuertes. Y hablar de su psiquiatra y de su, se dice, es una cosa muy particular en la literatura portuguesa, Adília Lopes. Unos la odian y otros la aman, no hay medio termo con esa obra. En mi caso particular, yo he empezado por escribir, hay una frase que no sé si es de Jorge Luis Borges, pero a lo mejor me sepan decirlo, que es que los jóvenes son bajocos por timidez o por inseguridad, y entonces me parece que todos empezamos, o al menos yo, por escribir cosas que son más complicadas para probar que sabemos dominar un poco nuestra lengua y nuestra actividad, no sé. Entonces, mis primeros libros son La ciudad líquida, que está traducido en España, pero me parece que está agotado, desafortunadamente, que es una ciudad hecha de agua, donde los pájaros se mojan contra las torres, y que es una distopía muy compleja, y tenía 23 años o algo así. Después he escrito La inexistencia de Eva, que es una mujer que está cerrada en una habitación muy blanca, con una puerta, pero no sabe si puede o no abrir la puerta, y está sola, se llama Eva, pero no sabe que es la primera mujer del mundo, y la tentación está al revés que en la Biblia, porque la tentación es no para tentar, sino para se quedar, para no abrir la puerta. Y todo el libro es esa distopía, a lo mejor otra vez, que al final, pues puedo contar porque no está traducido, al final es un libro de poesía, pero todo sin poemas separados, es todo un texto, y al final, cuando ella abre la puerta, escucha el mar, no ve nada, no sabemos lo que estaba allá. Yo no me pregunten porque no os digo, no sé si lo sé, pero empecé con esas cosas muy complexas, y sobre el dolor y sobre la soledad y sobre todos los sentimientos que a lo mejor no los conocía. Y ahora los digo sinceramente, se dice, ¿sí? Que cuando perdí a mi madre abruptamente, de una forma un poco trágica, a los 33 años, miré stand-up poetry, es como se ha virado un poco una comediante. Cuando supe lo que era el dolor, el verdadero dolor, no escribí mucho más sobre el dolor. Mis libros desde ese luto, ¿cómo se dice? Desde ese
son mucho más cómicos, no solo irónicos. Me parece que hay algunos, las personas se ríen. Yo estaba después del sufrimiento. Entonces me parece que estaba también un poco más vieja y ya no tenía esa necesidad barroca de inseguridad, me parece. Entonces me parece que ahora es más sencillo lo que escribo y un poco más cómico, porque me parece que la vida tiene que ser mejor, y a lo mejor en 2 o 3 libros vuelvo al dolor, pero ahora mismo estoy escribiendo cosas que un poco serias también y mucho autoirónicas, pero cosas que no sean de otro mundo, como Eva o como La ciudad líquida. Son cosas, como Mafalda decía, son libros más sobre el cotidiano y sobre cómo nos posicionamos nosotros, unos en relación a los otros y en relación a vida, me parece. No sé, pero yo no soy lectora de mí misma, es un poco difícil explicar eso. Sí, pero y además yo veo, porque la poesía portuguesa arrastra un cierto peso del saudadismo, la saudade y el mar y el éxodo, la ausencia y la muerte y la tristeza, ¿no? Pero también es muy abundante la autoironía, el propio Pessoa. Pessoa tiene un gran sentido del humor, un gran sentido del humor, ¿no? En medio de toda esa desasosiego, de esa desolación, el propio Alexander O'Neill, Cesarini, tú, no sé, o sea, veo como una capacidad de autoironía, que lo veo muy en el carácter portugués, más allá de ese... bueno, no me quiero enrollar porque estamos aquí. Yo lo que me gustaría es que a ti te quería pedir que leyeses un poema, si puede ser. Claro. Y a ti te voy a pedir algo más complicado después, porque no veo que no has traído guitarra. Pero vamos a verlo. ¿Qué poema quieres? ¿De Beña Quinta-feira? Yo Beña Quinta-feira. Entonces, ese libro si queréis que lo leamos en español, lo leemos en español. ¿Tú tienes la traducción? La tengo aquí. Ah, bien. Porque es el primer poema que traduje yo del portugués al español. Entonces lo haremos. Perdón. Beña Quinta-feira. Ahora, después de los 40 también hay eso de las gafas, claro, que no se mira otro nada. Motivo de ir a autoironía. Sí. Perdón, que no lo tenía marcado. Ay, ¿dónde está? Ese libro se llama así, debe estar en ese libro, ese poema, ¿no? Aí está. Aí está. Venha à quinta-feira. É quase fim de semana e podemos talvez beber uma cerveja ao cair da tarde enquanto planeamos a viagem a Paris. E se Paris for muito caro, sei que isto não está fácil, podemos ir a Guimarães assistir a um concerto, que ouvir é a maneira mais pura de calar. Venha à quinta-feira. A seguir temos ainda a sexta e talvez me esperes à porta do emprego e talvez fiques para sábado e domingo e talvez o mundo pare de acabar tão depressa. Venha à quinta-feira, mas não venhas nesta, vem na próxima. Nesta tenho um compromisso que não posso adiar. É um compromisso profissional. Sabes que isto não está fácil e talvez nos dê a hipótese de irmos a Paris ou a Guimarães. Vem na próxima, que eu preciso de tempo para arranjar o cabelo, para arranjar o coração, para elaborar a lista do que me falta fazer contigo. Vem à quinta-feira e não te demores. Enquanto te escrevo, já fui elaborando a lista. Sabes como gosto de pensar em tudo ao mesmo tempo. E afinal, o que me falta fazer contigo não é caro. Viajar de autocaravana, dançar na estrada nacional, ver-te chorar. Choras tão pouco. Ainda bem que estás contente. Vem à quinta-feira. Se não pudermos ir a Paris ou a Guimarães, não te preocupes. Vem na mesma, que eu vou apanhando as canas da Índia, as fiteiras, eu vou recolhendo a palha e reunindo cordas e lona. Já estive a aprender no YouTube como se faz uma cabana. Vem na mesma, que eu vou procurando um lugar seguro. Vem na mesma, porque a cabana, como a casa, só funciona com amor. Ou pelo menos, é o que diz o YouTube. Temos ainda tanto para fazer. Por isso, se algum dia voltares, meu amor, volta numa quinta. No sé si me acuerdo bien de la traducción, pero voy a intentarlo. Bueno, con el texto delante. Ven el jueves. Ven el jueves. Es casi fin de semana y podemos tal vez tomar una cerveza al caer la tarde, mientras planeamos el viaje a París. Y si París resulta muy caro, que la cosa no está fácil, podemos ir a Guimarães, asistir a un concierto, que oír es la manera más pura de callar. Ven el jueves. A continuación tenemos todavía el viernes y tal vez puedas esperarme a la salida del trabajo
y tal vez te quedes el sábado y el domingo y tal vez el mundo deje de acabar tan deprisa. Ven el jueves, pero no vengas este jueves, ven el próximo. En este tengo un compromiso que no puedo postergar, es un compromiso profesional, que la cosa no está fácil y tal vez nos dé hipótesis de irnos a París o a Guimarães. Ven el próximo, que yo necesito tiempo para arreglarme el pelo, para arreglarme el corazón, para elaborar la lista de las cosas que me falta que hacer contigo. Ven el jueves y no te demores. Mientras te escribo ya he ido elaborando la lista, sabes cómo me gusta pensar en todo al mismo tiempo. Y al final lo que me falta hacer contigo no es caro. Viajar en caravana, bailar en la calle, en la carretera nacional, verte llorar. Lloras tan poco, menos mal que estás contento. Ven el jueves. Y si no podemos ir a París o a Guimarães, no te preocupes. Tú ven igual, que yo voy arreglando las canas de India, que es las... Es esas plantas para hacer una cabana, ¿sabes? Puede ser otra cualquiera. Sí, las cañas, es para hacer una cabaña, ¿no? Sí. Sí, las cañas para hacer una cabaña, las fiteiras también, Sí. ¿no? Y voy recogiendo la paja y reuniendo las cuerdas y la lona. Ya estuve aprendiendo en YouTube cómo se hace una cabaña. Ven el jueves, que voy buscando un lugar seguro. Ven el jueves, porque la cabaña, como la casa, solo funciona con amor. O por lo menos eso es lo que dice YouTube. Tenemos todavía tanto por hacer. Por eso, si algún día vuelves, amor mío, vuelve el jueves. Muy bonito. Yo escuché en la Plaza de Toros del Campo Pequeno de Lisboa esta canción que a mí me hizo llorar, que tú habías recopilado, pues no sé, probablemente en un cancionero anónimo sobre la Guerra Civil Española y que habías escuchado en tu adolescencia en Badajoz. ¿Tú la recuerdas? ¿La podrías cantar a capella? Voy a intentar, a ver si no se me olvida la letra. Muchas gracias. Madre noche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi un enemigo correr, la noche estaba cerrada. Le apunté con mi fusil y al tiempo que disparaba, una luz iluminó el rostro que yo mataba. Clavó su mirada en mí con sus ojos ya vacíos. Madre, ¿sabes quién maté? Aquel soldado enemigo era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué de soldados y trincheras. Hoy el fuego era verdad y mi amigo ya se entierra. Madre, yo quiero morir, estoy harto de esta guerra. Y si vuelvo a escribir, tal vez lo haga del cielo, donde encontraré a José y jugaremos de nuevo. Madre, ¿sabes quién maté? Aquel soldado enemigo era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué de soldados y trincheras. Madre, ¿sabes quién maté? Aquel soldado enemigo era mi amigo José. Muchísimas gracias, Mafalda, muchísimas gracias a ti, Filipa. Espero que os hayáis hecho una breve idea de la grandeza de esta cantante y de esta poeta, que busquéis sus libros, que busquéis sus discos y que, si la vida es labrar y conservar buenos recuerdos, que este sea un buen recuerdo, este encuentro esta tarde. Si alguien quiere hacerles alguna pregunta, ellas están a vuestra disposición, y si no, ya pasamos al Gran Vilas dentro de un momento. Pero si alguien quiere,
¿Quieres preguntar algo? Una pregunta muy simple. Siento, conocidos como os conocéis, que sois una relación de amistad incluso, y os conocéis profundamente la una a la otra. Y tú has estado también en fuerte contacto con el mundo de la literatura, porque y tú también con la escena, porque sí. Tal como dices, has hecho recitales, Estela lo cual, Y ha escrito teatro también, Estela- Ha escrito teatro y Estela- guiones. O palco. con Pau. Sí. Sí. Y lo cual lo pudimos agradecer todos cuando recitaste, porque no todas las poetas recitan como tú recitaste. Gracias. La pregunta es muy simple. ¿Se os ha ocurrido alguna vez, si es que no lo habéis hecho ya, de hacer algún trabajo juntas? Exacto, esa es la pregunta, esa la tenía que haber hecho yo. Para Es decir, mí- ¿para cuándo un disco de Mafalda Veiga con letras de... ¿Sabes? Hay un de amigo, Filipa un Leal? amigo poeta de nosotros tres, pero el editor también de Juan Piqueras en Portugal, Manuel Valente. Siempre decimos a Mafalda que nuestro sueño de los poetas es subírsenos al campo pequeño solo para decir buenas noches, campo pequeño, buenas noches, campo pequeño. Y salimos. Y ella nos ha prometido ya que la próxima vez nos deja a mí y a Manuel Valente subir solo para decir eso y salir, porque no me imagino la emoción de estar en una plaza de toros. Yo moría, ¿no? Pero, Aunque tú haces los recitales también como pero no es en una plaza de toros, Pero no es es en campo pequeño. en teatros un poco más pequeños, como te imaginas, do que el campo pequeño. Pero me encantaría, eres una buena idea, me encantaría trabajar con Mafa, pero ella A mí escribe también, sus cosas. la verdad es que estoy haciendo ahora un concierto, estoy montando un concierto que soy yo sola tocando algunas guitarras y tal, Ah, y bien. estoy haciendo versiones en portugués, adaptaciones de canciones como por ejemplo Love Me Tender de Elvis Presley o Fever de Peggy Lee, y entonces he pedido a Filipa que me hiciera una adaptación libre para portugués de Fever de Peggy Lee, así que la estoy cantando y bueno, ha sido un comienzo de relación de trabajo. Pero ya hicimos una vez en Bogotá una experiencia muy interesante que fue sí, verdad. con un amigo Poeta común también. y también poeta, que es Pedro Japola, en que ellos declamaron sus poemas, Pedro también los tuyos. No, me parece que esa sesión en que has hecho la banda sonora era con poemas de Adilio Lopes, Ah, sí, porque verdad. estaba saliendo su obra en Colombia, de Adilio Lopes. Bueno, Hicimos me una- gustas más tú. Pero hicimos Por eso los no me tres- acordaba. No, pero hicimos los tres. Cuenta, por favor, una cosa Y muy yo bonita. hice la parte toda de música, o sea, yo hice la sonoplastía ¿cómo se dice De sonoplastía? Es sonoplastia. Sonoplastia, de toda la sesión, y ellos iban declamando sobre la música que yo echaba en el ordenador. La preparé y lo hice de esa forma, pero hay muchas formas de colaborar, voy a decir ahora, es una idea estupenda. Claro. Gracias por tu idea. Gracias. Bueno, pues quedáis emplazadas al LEA cuando tengáis el disco en común. Y muchísimas gracias a las dos y a vosotros por vuestra presencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.